Buenas tardes, agradecerles estar aquí con nosotros en esta tarde. Para el Grupo Financiero ACO es un gusto que nos acompañen. Em, Tal vez antes de iniciar con la parte económica en sí o financiera de este webinar, me parece importante que destaquemos de que siempre a la hora de realizar cualquier tipo de inversión, uno de los temas que es más relevantes y que se debe tomar en cuenta es el entorno en el que estamos en este momento, digamos el entorno económico, financiero. Eh, no es lo mismo invertir en un entorno en que las tasas de interés están subiendo, un entorno en que las tasas de interés están bajando. Eh, es muy importante que las personas tengan muy claro qué es el entorno, tanto interno como externo, que afectan a la hora de realizar una inversión. Vamos a enfocarnos un poquito en ese tema al inicio y luego vamos a ir revisando una serie de variables económicas y financieras, tanto internacionales como nacionales. Adelante. Como les mencionaba, un tema que es muy relevante y que tenemos que tomar en cuenta a la hora de realizar una inversión es el entorno externo, por llamarlo de alguna forma, la parte macro de la economía, ya sea nacional o internacional, pero también la parte interna de cada uno de los inversionistas. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, no todas las personas son iguales, no todas las personas tienen el mismo perfil de inversionista y dependiendo de la aversión al riesgo que tenga cada uno, así debería ser el instrumento sobre el cual quiere invertir. Como les indicaba, cada inversión tiene un riesgo asociado. Usualmente, entre mayor sea el rendimiento, mayor va a ser el riesgo que está asociado al mismo. No es lo mismo una persona que tiene una aversión, o digamos, tiene una aversión al riesgo pequeñita, la cual no quiere arriesgar demasiado digamos, sus recursos. Por ejemplo, si usted tiene una aversión pequeña al riesgo, posiblemente una cuenta de ahorro o una cuenta corriente le va a permitir estar tranquilo con esa inversión. Hay personas que pueden tener una versión un poco mayor y están dispuestas a invertir en fondos, que están dispuestas a invertir en acciones, etcétera. Dependiendo de la aversión al riesgo que se tenga, así es el instrumento que se adecua a cada una de sus necesidades. Las perspectivas económicas en Costa Rica. Vamos a ver, luego de la pandemia, en general la economía mundial tuvo un repunte importante luego de que se quitaron las restricciones por el tema del COVID. Eh, Costa Rica no es la excepción a este tema. Costa Rica se vio muy beneficiado, digamos, de los diferentes aperturas, no tanto internas como externas de las diferentes economías. Y esto le ha permitido, junto con el tema de la reforma fiscal, tener un crecimiento importante en los últimos años, le ha permitido tener mayor cantidad de ingresos tributarios y eso ha generado un panorama positivo que ya ha sido notado por diferentes calificadores de riesgo. Como ustedes se habrán dado cuenta, en los últimos 3, 4 semanas, tanto Fitch como Standard Poor's mejoraron la calificación de riesgo de Costa Rica. Todo esto como parte de este ambiente positivo que se ha generado no solo a nivel internacional con el tema de la apertura, sino también con el tema de todo el trabajo interno que se ha logrado hacer y que nos ha permitido tener un mejor desempeño económico y fiscal. Adelante. A ver, pese a este, digamos, panorama positivo que se ha presentado en los últimos meses, nosotros no estamos exentos de una realidad que se vive a nivel internacional. Esta realidad tiene que ver con un tema de incertidumbre que se ha presentado en los últimos meses, principalmente por la guerra entre Rusia y Ucrania. Esto hizo que se diera un disparador, por llamarlo así, de los precios de las materias primas, lo cual afectó la inflación en Costa Rica. Llegamos a tener un punto máximo de inflación de 12.13% en agosto del año pasado, principalmente porque Costa Rica es un país que, por llamarlo así, importa inflación. O sea, nosotros a través de las materias primas que traemos a nuestro país, cuando estas materias primas tienen un incremento importante, eso hace que los precios se incrementen. Como les decía, en agosto del año pasado se dio el punto más alto. Se ha venido dando una reducción de la inflación en los últimos meses hasta llegar a un cierre de febrero de 5,58. Aquí es importante mencionar, y lo vamos a ver en la siguiente filmina, que este tema de la inflación, como se puede ver, no ha sido un tema de 1 o 2 meses, sino que se ha venido dando a lo largo de los últimos, prácticamente del último semestre. Aquí les quiero mostrar el comportamiento de la inflación en los últimos 12 meses.
Pueden ver cómo en el último semestre la inflación en varios meses ha sido negativa, o sea, hemos tenido deflación y en los momentos en que hemos tenido inflación ha sido muy, muy, muy bajita, de 0,14, 0,13, 0,16. Cuando uno ve el gráfico de la inflación en un periodo mucho más tiempo, a veces pierde uno la perspectiva de qué tan, digamos, de los efectos recientes de la inflación, cómo se ha comportado. Aquí podemos ver cómo la inflación a partir de agosto, que fue el punto en el que llegó, digamos, al punto máximo, ha venido en un completo declive y sentimos de que esta situación se va a seguir manteniendo y que la inflación para los siguientes meses va a mantenerse a la baja. Como resultado de este comportamiento de la inflación, varió digamos, la política que tenía Banco Central con respecto a la tasa de política monetaria. El día de ayer en la noche disminuyeron esta tasa que se mantenía sin cambios desde octubre del año pasado, la pasaron de 9% a 8,5%. Y creo que esto refleja un poco el sentimiento que se tiene en general en el mercado de que la inflación se va a presentar a la baja para los siguientes meses, que no es un tema transitorio y que se espera que de aquí a mediados de año o posiblemente para el tercer trimestre ya la inflación se encuentre muy cerca de los rangos establecidos por Banco Central en cuanto al rango permitido, digamos que ellos sienten que es el adecuado para la inflación en Costa Rica, que es más o menos un punto más o menos 3%. Eh, un tema que es relevante también, que sentimos nosotros se le debe dar seguimiento, es el tema del crédito del sector privado, tanto en moneda extranjera como en moneda nacional. En el tema de moneda nacional, vemos cómo se ha presentado una caída de este crédito del sector privado y por el contrario se ha generado un incremento del crédito en moneda extranjera. Principalmente esto se da por la disminución que se ha tenido del tipo de cambio. Ha hecho más atractivo el tener créditos en moneda extranjera y por eso se ve la línea roja con un leve crecimiento en los últimos meses. Un tema que me parece que es relevante y que se le tiene que dar importancia a nivel nacional es el tema de los ingresos y cómo estos se han visto incrementados en los últimos meses. Eh, ya para los meses de enero y febrero de 2023 se nota todavía más claramente ese incremento de los ingresos y de los ingresos tributarios. Tal vez aquí mostrarles rápidamente, para el año 2018 en Costa Rica se implementó una reforma fiscal. Esta no se aplicó de forma completa en el año 2018 y 2019 por el tema de la pandemia. De hecho, el gobierno prefirió mantener sin mayores modificaciones algunos temas fiscales para darle un poco más de oxígeno a la economía. Vemos cómo a partir del año 2021, 2022 y lo que llevamos del 2023 se presenta un incremento muy importante de los recursos por parte de Hacienda. Esto se da luego de hacer una aplicación completa de esta reforma fiscal. Se vienen dando una serie de hitos a nivel fiscal en donde el resultado primario ha venido siendo positivo después de casi 13 o 14 años en que eso no se daba. Todo esto se está dando por la aplicación completa de la reforma fiscal. Pueden ver cómo tanto en las barras azules que representan el dato de ingresos totales, como en lo que representa la línea roja, que es el porcentaje al PIB, del año 2021 al 2022 se da un salto importante en términos de ingresos y del 2002 a lo que llamamos del 2023 se mantiene la misma tendencia. El tema de tipo de cambio, bueno, como ustedes saben, Banco Central ha mencionado que hay una serie de factores que nos están impulsando a que el tipo de cambio tenga una disminución significativa en los últimos meses. Algunos de los factores que ellos mencionan tienen que ver con, digamos, la reactivación del tema del turismo, una menor factura petrolera, la salida de la participación de las OPC del mercado minorista, donde estaban, por decirlo así, empujando un poco el tipo de cambio al alza, buscando recursos para invertir fuera del país. Este gráfico que les muestro acá, lo que les quiere reflejar es que todos estos factores que se han venido presentando han generado excesos digamos, de divisas en las ventanillas, en el mercado minorista, y esto ha hecho que el tipo de cambio tienda a la baja.
Hay un factor ahí que en las últimas semanas ha afectado también y que es muy relevante, tiene que ver con el pago de impuestos. En los últimos 3 días en promedio, bueno, lunes, martes y miércoles en promedio se negociaron $100 millones en mercado minorista en Monex. Eh, Eso lo que nos dice es de que, digamos, como la fecha focal para pagar impuestos era 15 de marzo, muchas empresas, posiblemente transnacionales, estaban cambiando dólares para hacer el pago de los impuestos al Ministerio de Hacienda. Se ve en los últimos días un incremento sustancial del volumen de negociación, y eso ha generado en los últimos días un superávit o un exceso de divisas de más de $1.000 millones para lo que llevamos de las últimas 2 o 3 semanas. Adelante. Vamos a hablar ahora un poquito del entorno internacional. Vamos a hablar principalmente de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial y que probablemente es uno de los países que más influencia tiene a nivel internacional en la toma de decisiones. Vamos a hablar de inflación. En Estados Unidos se llegó a un pico de inflación en junio del año pasado con un 9%. A partir de ese momento se ha dado un retroceso en este indicador, hasta situarlo en 6% para finales del mes pasado, de febrero. La economía se mantiene relativamente fuerte. Esto ha hecho que la Reserva Federal, que es como el Banco Central de Estados Unidos, haya implementado una política restrictiva. Esto significa que ha incrementado de forma sustancial las tasas de interés. Esto pensando en recoger dinero de la economía y además ralentizar un poco todo el tema económico para que esta inflación tienda a la baja. Adelante. A pesar de los incrementos que se han presentado en temas de las tasas de interés, el mercado de trabajo todavía se mantiene relativamente fuerte. En este gráfico podemos ver cómo la posibilidad de incremento de salario de empleos en general ha sido positiva durante los últimos meses, a pesar de las 8 subidas que ha hecho de forma consecutiva la Fed para disminuir el tema de la inflación. La tasa de desempleo se mantiene en actualidad en 3,6. El mes anterior fue 3,4. Esto es una noticia que pareciera que es negativa, pero de acuerdo al objetivo que tiene Banco Central, es una noticia positiva. Lo que se está buscando es ralentizar la economía y este tema de que el desempleo vaya aumentando, lo que nos indica es de que la política que ha generado la Fed en los últimos meses ya por fin está generando, digamos, el objetivo que se viene buscando. ¿Qué vemos, qué esperamos para las siguientes semanas o los siguientes meses en términos de tasas de interés en Estados Unidos? Luego de todo el tema que se ha presentado en el asunto del sistema financiero, que se ha generado algún tema de posibilidad de contagio y de temores, luego de que se tenía una expectativa de que las tasas de interés iban a seguir aumentando para los siguientes meses, eh, este tema se ha venido diluyendo un poquito y si bien es cierto, se mantiene la expectativa de que las tasas sigan aumentando, se espera que ese incremento de tasas sea menor al que se tenía proyectado anteriormente. Se espera que para la próxima reunión de la FED, que es ahora el 21 de este mes precisamente, se dé un incremento de las tasas de apenas 0.25. En momentos, hace un par de semanas, el mercado tenía pensado que posiblemente la FED iba a subir la tasa en 0.50 o 0.75. Adelante. Eh, Tal vez para ir un poco enfocando la presentación en lo que va a presentar mi compañero Luis, quería rápidamente mostrarles o explicarles un poco qué es el Standard & Poor's 500, digamos un poco la historia de dónde viene. El Standard & Poor's 500 tiene ya una larga data, digamos, es relativamente antiguo. Como pueden ver, desde 1923 inició únicamente con 233 empresas y luego fue modificado en el 57 a lo que conocemos hoy. Este indicador contiene las principales empresas que están, digamos, listadas en las bolsas de Estados Unidos, no solo empresas norteamericanas, sino de todas partes del mundo. Tal vez uno de los elementos más relevantes y que me parece que aquí tenemos que destacar es que este tipo de índice sigue un grupo muy
diverso de empresas y de sectores muy diversos, lo que hace que se diluya mucho el riesgo que se puede tener a la hora de realizar una inversión en este tipo digamos, de índices. Como les mencionaba, el riesgo de estas empresas es muy amplio, digamos, en el sentido de que la diversificación que tiene el índice permite que las diferentes empresas tengan, digamos, por llamarlo así, correlaciones negativas al mantenerse en sectores muy diferentes. Por ejemplo, vemos que en el sector tecnología se tiene apenas un 28%, en el sector salud se tiene un 15%, en la parte financiera se tiene un 10%, en consumo se tiene un 10%. Pueden ver que las empresas de las que está compuesta este índice de Standard Poor's 500 es muy grande. Hay empresas muy reconocidas, hay empresas que tienen una presencia a nivel mundial. Está Amazon, está Apple, está FedEx, 3M, o sea, de sectores muy diversos, y en general el tener una inversión en este tipo de índices nos permite diversificar mucho el riesgo que se contiene. Eh, Vamos a ver, por lo general se presenta este tipo de gráficos para mostrar que cuando las inversiones en estas empresas se hacen a largo plazo, usualmente se obtienen intereses, rendimientos muy importantes. O sea, el rendimiento que se obtiene de realizar una inversión en este tipo de índices es muy bueno a largo plazo. Vemos que, por ejemplo, este gráfico está desde los años 70 y se puede ver cómo a lo largo del tiempo siempre ha presentado un crecimiento, ¿verdad? A largo plazo se obtiene beneficios con este tipo de índices. Aquí es importante tomar en cuenta que son inversiones a largo plazo, ¿verdad? No podemos pretender que estas inversiones en 2 semanas o en 3 semanas tengamos beneficios. La idea de este tipo de inversiones es que se haga a un plazo relativamente largo para obtener los beneficios que se busquen. Eh, si bien es cierto, este tipo de instrumentos tienen una volatilidad importante, también es importante resaltar que en los últimos 20, 23 años, este índice en general ha tenido un promedio de 6% de rendimiento, y únicamente ha tenido 6 años en los cuales ha tenido periodos de disminución, digamos, relevante en cuanto a su rendimiento. Estos instrumentos son de tasa variable y evidentemente tienen volatilidad, pero cuando uno hace el estudio, como les mostraba antes, a largo plazo e incluso lo revisa año a año, la mayoría de las veces este índice ha presentado rendimientos positivos y relativamente altos, que es un elemento que me parece aquí que es importante resaltar, que a pesar de que se han tenido caídas de este índice, la recuperación que se da de esa caída prácticamente se presenta al año siguiente. Podemos ver, por ejemplo, en el 2008 que se dio una caída de 38%, y el año siguiente y el subsiguiente, 2009 y 2010, se dieron recuperaciones importantes del valor de este índice. Entonces, como les repito, este es un índice que está hecho principalmente para largo plazo, y se tiene que tener claro que las diferentes caídas que se pueden presentar en periodos particulares se van a recuperar relativamente rápido. Como les decía, prácticamente al siguiente año ya se da una recuperación del instrumento. Eh, Tal vez para ir finalizando, uno de los elementos que todavía vemos como un riesgo importante para este tema de las inversiones en general es el tema de la guerra en Rusia. Eh, Todo este tema de Rusia y Ucrania puede hacer que los precios vuelvan a subir, que se vuelva a dar un tema de incremento en las materias primas, principalmente el petróleo, y esto podría hacer que se dé una subida nuevamente de los precios. A esto le tenemos que añadir también toda la incertidumbre que se está generando en el sector financiero, pero para nosotros, de momento, uno de los principales elementos que tenemos y que generan mayor incertidumbre es digamos, todavía la posible, eh, digamos, que se prolongue mucho el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, y que eso genere un impacto en los precios. Ya aquí para finalizar, nada más quería mostrarles en los últimos meses, debido a los incrementos de tasas de interés en dólares, se han presentado
incrementos importantes, sustanciales en los rendimientos de algunos títulos que se negocian tanto en la bolsa local como en la bolsa, digamos, en mercados internacionales. Eh, Hay oportunidades relevantes a diferentes plazos. Para nosotros es un escenario ideal en el que se puede buscar esta posibilidad de tener algunos rendimientos, incluso de emisores que tienen calificación grado de inversión y que dada la circunstancia actual generaron esa necesidad de incrementar sus rendimientos para ser competitivos. Entonces, también les quería dejar este tema ahí sobre la mesa porque me parece que es relevante saber que hay una gama importante de opciones de títulos de renta fija, de instrumentos, de títulos que pueden ser adquiridos a muy buenos precios, algunos con descuento y con una tasa de interés bastante alta. Muchas gracias, don Luis. Ahora damos paso a don Luis Eduardo Gómez, gestor de portafolios del Grupo Financiero Acobo. Les recordamos que todas las consultas serán atendidas al final de las exposiciones. Las pueden dejar en el espacio del chat y nosotros con gusto las responderemos. Muchísimas gracias. Bienvenido, don Luis Eduardo. Muchas gracias, Daniela. Bueno, para continuar con la presentación, la idea era presentarles un poquito el tema de los fondos de inversión. Más o menos la presentación la hemos programado como para dar una introducción de cómo funcionan los fondos, qué tipos de fondos existen en el medio, sí, para que ustedes vayan conociendo. Y después vamos a cerrar con el informe, digamos, de lo que nuestros fondos de inversión han generado a la fecha, ¿verdad? Para ir comenzando, bueno, nosotros aquí en Acobo tenemos una sociedad administradora de fondos de inversión. Básicamente trabajamos, bueno, fondos de tipo financiero y de fondos de tipo inmobiliario. Normalmente lo que procuramos o buscamos casi siempre es buscar un balance entre lo que es el riesgo y la rentabilidad de los fondos, ¿verdad? Que sea pues una cartera atractiva, competitiva, sobre todo pensando en ustedes que son nuestros inversionistas. A manera de esquema, rápidamente podemos decir bueno, los fondos de inversión a grandes rasgos tenemos como un primer punto que es la unión de varios inversionistas, ¿verdad? Los inversionistas se reúnen, realizan sus aportes al fondo. Entre todos conforman un patrimonio, un activo del fondo, y nosotros como administradores procedemos pues, administrarlos y a ejecutar las mejores estrategias, buscando, pues, por supuesto, que los mejores rendimientos y que al final redunde en un crecimiento del dinero, ¿verdad? Decíamos, bueno, así a nivel de literatura o a nivel teórico, un fondo de inversión es un patrimonio separado que pertenece a una pluralidad de inversionistas, quienes delegan la administración de estos recursos en una sociedad experta en el tema de inversiones. Nosotros como sociedad experta, digamos, o administradores, actuamos por cuenta y nombre de los inversionistas y por supuesto que debemos estar registrados, regulados y inscritos en la SUGEVAL, en el caso de Costa Rica. Los recursos que se reciben en los fondos de inversión se destinan a ser invertidos en la forma que está prevista, ya sea en el prospecto y en la ley reguladora del mercado de valores y en todos los reglamentos que emita la Superintendencia General de Valores. A manera de referencia, decimos que un prospecto es un documento que se presenta cada vez que se va a inscribir un fondo, y en este prospecto o en este documento se detalla ampliamente cuál es cómo va a funcionar el fondo, qué tipo de fondo es, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, en qué podemos invertir, qué tipos de mercado vamos a abarcar, a qué tipo de clientes va dirigido. O sea, todas las particularidades del fondo se detallan en el prospecto. Eso se presenta a la SUGEVAL, que es la entidad autorizada bueno, para autorizar y aprobar los fondos de inversión. Y de ahí no nos podemos salir. O sea, lo que diga en el prospecto es lo que podemos hacer nosotros como administradores, y en el caso de ustedes como clientes, es importante antes de invertir leer el prospecto, conocer el tipo de fondo, conocer a qué se puede dedicar este fondo, cómo va a funcionar, y eso les puede dar una muy buena idea de
del tipo de riesgos en que estaría incursionando al participar de este fondo de inversión, ¿verdad? La sociedad administradora, en el caso particular, en el caso nuestro, es una sociedad de dedicación exclusiva, o sea, no podemos dedicarnos a otra cosa más que a la administración, diseño y manejo de fondos de inversión. Por tanto, nos dedicamos solo a eso y para ello, pues, por supuesto, lo que hacemos es cobrar una comisión de administración que se le cobra a las carteras de los fondos de inversión, ¿verdad? Cuando uno participa de un fondo de inversión, básicamente lo que hace es comprar participaciones. A manera, digamos, de simplificar el tema, lo que haría uno es comprar como acciones del fondo de inversión. Estas acciones se llaman participaciones justamente y son las que representan la tenencia del fondo, ¿verdad? Por parte del inversionista. Cuando el inversionista compra participaciones del fondo, lo que hace es adquirir una parte proporcional de todos los valores que conforman el activo del fondo, proporcional a su inversión en ese caso. Entonces, a partir de ese punto, a partir de esa tenencia de las participaciones y de que se convierte en prácticamente un propietario de ese activo, el inversionista recibe beneficios, pero también bueno, asume los riesgos del fondo, ¿verdad? Y en el caso de que haya alguna pérdida o alguna variación a la baja, pues también las asume el inversionista pues como dueño proporcional de la cartera del fondo, ¿verdad? El valor de la participación diariamente se calcula, se determina y al final del día, todos los días se hace un cierre contable, se determina cuál es el valor de la participación y ahí se acreditan, digamos, las ganancias que haya tenido el fondo, bueno, ganancias o pérdidas que ha tenido el fondo en el transcurso del día, pero se van registrando diariamente en el valor de la participación. Tal vez es importante un comentario pues, de que a algunas personas les interesa conocer. Los fondos de inversión son embargables desde el punto de vista legal, ¿verdad? Son totalmente embargables. Y también ahora recientemente se introdujo un cambio que permite la aplicación o el nombramiento de beneficiarios para los fondos de inversión. Entonces, eso simplifica mucho el tema, bueno, en caso de fallecimiento del titular, que los recursos que están depositados en el fondo pues sean trasladados a la persona que el titular haya designado en este caso como beneficiario. Vamos a ir dando pues una pequeña explicación ahí de los tipos de fondos que existen en general, digamos, y sobre todo particularmente en nuestro medio. Tenemos varias clasificaciones, varias características que se van abriendo del tema de fondos y vamos a ir viendo algunas de ellas. Para empezar, tenemos que los fondos de inversión pueden ser abiertos o cerrados. Esto lo que significa, básicamente, es que el fondo abierto puede tener un patrimonio que llegue a alcanzar un tamaño totalmente variable e ilimitado, ¿verdad? No hay ninguna limitación en cuanto al tamaño del fondo, puede crecer hasta donde los inversionistas quieran seguir aportando recursos e igualmente en el tiempo no tiene ninguna limitación. El fondo va a estar funcionando siempre y cuando haya inversiones registradas o inversionistas que estén participando del fondo. En este caso de los fondos abiertos, las participaciones o para redimir las participaciones o solicitar un reembolso, se le tramita o se gestiona con el mismo fondo de inversión. Es decir, el cliente pide un retiro y el fondo mismo, digamos que le reintegra los recursos y recupera las participaciones o le redime las participaciones al inversionista, ¿verdad? En el caso de los fondos cerrados, se llaman cerrados porque tienen una limitante en cuanto al monto y en cuanto al plazo. Esto desde que se abre el fondo se estipula un monto máximo que puede alcanzar el fondo de inversión y también un plazo determinado. Ese fondo, cuando el fondo nace, empieza a vender participaciones hasta alcanzar el tope máximo y de ahí en adelante ya no se puede crecer más. Las participaciones de este tipo de fondos, de los fondos cerrados, para el reembolso o para cualquier otra gestión, digamos, solamente pueden ser negociadas en el mercado secundario de la bolsa de valores. O sea, el fondo de inversión mismo no le redime las participaciones. Si el cliente quisiera
ingresar, participar del fondo, tiene que comprar acciones a través de la bolsa de valores, y si quiere salirse, también tiene que proceder con la venta de las mismas a través del mercado secundario de la Bolsa Nacional de Valores. Siguiente, por favor. Otra clasificación de los fondos, tenemos fondos de tipo financiero. Fondos financieros, básicamente lo que dice la teoría es que son fondos que invierten la totalidad de sus activos en activos de índole financiera, o sea, en títulos valores. De los fondos financieros podemos sacar algunas otras clasificaciones adicionales, como son los fondos del mercado de dinero, que son fondos abiertos generalmente, fondos de corto plazo, y los recursos que los inversionistas mantienen en este tipo de fondos, pues se mantienen a la vista, pueden ser liquidados en cualquier momento, y normalmente la liquidación es al día siguiente. O sea, el día de hoy se gestiona un retiro y al día siguiente está depositado en la cuenta que el cliente haya indicado los recursos correspondientes, ¿verdad? Otro tipo de fondos financieros son los fondos de ingreso, y ya estos son fondos de mayor plazo, mediano o largo plazo. Periódicamente distribuyen una parte o la totalidad de los rendimientos que generan, y pueden ser abiertos o cerrados. Es decir, este tipo de fondos, por ejemplo, de fondos de ingreso, pueden tener que los rendimientos que van generando se reintegran al inversionista, o se le redimen trimestralmente, por ejemplo, semestralmente o al final del año o en forma mensual, pero generan un ingreso, generan una renta para el inversionista periódica, y por eso se llaman fondos de ingreso. Existen, bueno, los fondos de crecimiento también, son fondos de mediano plazo o largo también. Estos, a diferencia de los fondos de ingreso, no distribuyen los rendimientos, sino que los siguen capitalizando con el transcurso del tiempo. También pueden ser fondos abiertos o cerrados. Es decir, van creciendo. La idea de estos fondos de crecimiento, justamente por eso se llaman así, porque la idea es que el capital crezca, no devolviendo los rendimientos, sino que se sigan acumulando hasta que el cliente decida retirarse y se lleve pues lo que tenga acumulado, ¿verdad? En ese caso. Otra tipo de fondos, no muy común, por cierto, pero bueno, están vigentes y se pueden utilizar, son los megafondos. Estos fondos sería un fondo de inversión que lo único que haga es pues invertir en otros fondos de inversión. En lugar de invertir directamente en títulos valores o en otro tipo de activos, lo que hace es invertir en fondos de inversión ya constituidos, ¿verdad? En ese caso. Y bueno, finalmente en este tema de fondos financieros podemos mencionar a los fondos accionarios. Son fondos que invierten únicamente en acciones o instrumentos que agrupen este tipo de valores, ¿verdad? Como por ejemplo los ETFs. Estos ETFs es un tipo de fondo que se cotiza en las bolsas generalmente de Estados Unidos, y lo que hacen es que contienen o conforman una cartera ya de por sí diversificada, y se pueden crear, digamos, o funcionan en algunos casos para seguir algún índice en específico o un sector en específico, o agrupar ahí acciones de ciertas empresas. O sea, en esto hay amplitud de oportunidades. O sea, los ETFs o los fondos de inversión en general son sumamente amplios. Se puede generar muchísimos tipos de fondos de inversión. Prácticamente que todo activo que genere un flujo, pues se puede titularizar y se puede convertir, incluir en un fondo de inversión, y el fondo de tener como activo, como patrimonio, como inversiones, ese activo, que simplemente lo que se requiere es que genere algún tipo de flujo periódico, ojalá, y que pueda ser transmisible al inversionista como un rendimiento, ¿verdad? Adelante, por favor. Otra clasificación serían los fondos no financieros. A diferencia de los anteriores que mencionábamos, los fondos no financieros lo que hacen es que invierten todos sus activos valga la redundancia, en activos de índole no financiera. Por ejemplo, podemos citar los fondos inmobiliarios. Estos son normalmente fondos cerrados. El objetivo principal de estos fondos inmobiliarios es invertir en bienes inmuebles, es decir, edificios, bodegas, oficinas, propiedades, casas, que las utiliza para su explotación, ya sea alquilándolas o incluso vendiéndolas.
y esas ganancias o esos ingresos que generan los alquileres y las ventas, por ejemplo, se trasladarían a los inversionistas como parte o como la rentabilidad que genera el fondo. Por ser una actividad, digamos, de garantía o que lo que inviertes en fondos, en activos, perdón, de índole no financiera, pues tiene poca relación, digamos, en cuanto a los movimientos que genera el mercado de valores, ¿verdad? El mercado de valores se mueve por un lado y los fondos inmobiliarios posiblemente se muevan por otro, pensando en otro tipo de actividad, ¿verdad? Que sería la actividad propiamente inmobiliaria, que se puede afectar, qué sé yo, por problemas económicos, desocupación, o sea, otro tipo de parámetros se considerarían ahí para valorar el rendimiento de este tipo de fondos de inversión. Otro tipo de fondos no financieros serían los de desarrollo inmobiliario, que también se consideran normalmente fondos cerrados o se crean como fondos cerrados. Y esto lo que hacen es invertir en proyectos de desarrollo generalmente inmobiliario, ¿verdad? Y pues, lo que procuran es, digamos, diseñar, desarrollar o equipar un bien, un inmueble, para posteriormente explotarlo o venderlo, ¿verdad? Citamos algunos ejemplos. Aquí en el país se han dado casos de fondos de desarrollo inmobiliario que, bueno, los inversionistas aportan sus recursos, el fondo con esos recursos desarrolla un proyecto, por ejemplo, urbanístico, o actualmente, bueno, las estaciones de bomberos, por ejemplo, se han hecho bajo estos esquemas. O sea, hay muchas opciones en ese sentido sería como una opción de financiamiento para el desarrollo de proyectos, ¿verdad? Y de ahí es una opción más que tiene el mercado, ¿verdad? Para desarrollar proyectos, se puede crear ahí, diseñar el proyecto, plantearlo, buscar los inversionistas, desarrollarlo. Finalmente se vendería, por ejemplo, el proyecto y ahí se reparten las ganancias que haya generado entre los inversionistas que participaron de este fondo de inversión, ¿verdad? Tienen características muy particulares, por ejemplo, mientras que se desarrolla el proyecto, por lo general no generan ningún ingreso o no generan ninguna rentabilidad porque todo lo que se genera en ese momento son gastos, ¿verdad? Gastos de desarrollo, gastos de planos, gastos de construcción. Y hasta el puro final, cuando ya el proyecto está concluido y las propiedades, por ejemplo, se alquilan o se venden o se traspasan o se trasladan, lo que sea, ya es donde generan la rentabilidad para los inversionistas, pero han pasado un tiempo donde no han recibido ningún ingreso, ¿verdad? Que puede ser de meses o años en ese caso. A nivel nuestro, digamos, del país Costa Rica, también hay unos fondos no financieros que son fondos hipotecarios. Estos fondos también son fondos cerrados y lo que hacen es invertir en una cartera que se compone de hipotecas que ya han sido constituidas, ¿verdad? Se le compran hipotecas a las entidades bancarias o mutualistas o cualquiera que financie vivienda, por ejemplo. Le compramos las hipotecas y la ganancia o la rentabilidad que van generando esas hipotecas es la ganancia que van teniendo los inversionistas del fondo y es lo que se le va trasladando a ellos normalmente ahí en forma periódica o si fuera un fondo de crecimiento, pues se van acumulando, capitalizando hacia el final, ¿verdad? Adelante, por favor. Otras clasificaciones en los fondos. Vemos que puede haber fondos de inversión públicos, que sería un fondo que solo invierte en valores del sector público, ¿verdad? O que tenga garantía directa del Estado. También puede ser fondo privado, entonces en ese caso pues solo invertiría en valores emitidos por el sector privado. Y podría ser un fondo mixto, que en ese caso combina la inversión ya sea en privado o en sector público, ¿verdad? También se pueden clasificar por, bueno, el mercado en el que invierte el fondo, puede ser mercado solamente local, mercado internacional o un fondo igualmente mixto donde mezcle inversiones en mercado nacional y en mercado internacional. También se pueden clasificar de acuerdo a la moneda, ¿verdad? De fondo en colones o un fondo en moneda extranjera. Normalmente en nuestro medio hasta el momento han sido o en colones o en dólares. Y también podemos decir que los fondos u otro tipo de clasificación podría ser un fondo diversificado o no diversificado. En ese caso, la normativa lo que dice es que si es un fondo declarado diversificado,
tiene que invertir, pero tiene que atender algunas normas de diversificación y, por ejemplo, invertir en no menos de 10 emisores, lo cual a veces no es fácil y a veces en el mercado nuestro que es tan pequeño, a veces se complica, ¿verdad? Porque no tenemos a veces tantos emisores, pero bueno, es una opción que da la normativa. Y la otra opción, para no complicarse mucho y no tener esos problemas o esas limitaciones de diversificación, pues lo declaramos un fondo no diversificado, que simplemente lo que dice la literatura es que simplemente no cumple con las características de la diversificación. Entonces, en ese caso, pues se evita el tener que tener alguna limitación en cuanto a la diversificación propiamente, y ya podemos hacerlo algo más interno del fondo, ¿verdad? Ya con políticas internas, con decisiones del comité de inversiones o como administrador, ir definiendo qué tipo de diversificación le vamos a dar al fondo para minimizar un poco el tema de riesgo, ¿verdad? En ese caso. En el caso, bueno, particular, digamos, nosotros acá en Acobo ofrecemos fondos a la vista. Los fondos a la vista, como decíamos al principio, ¿verdad? Son fondos del mercado de dinero o a la vista, que se llaman. Son fondos dirigidos a personas que lo que buscan es generar un rendimiento atractivo sobre las inversiones, pero con inversiones de corto plazo. O sea, que por alguna razón, que puede ser por temas de riesgo, por temas de necesidad, por temas de horizonte de inversión, la inversión tiene que estar ubicada en un corto plazo. Y, y eso es importante, ¿verdad? O sea, como recomendación siempre, para la hora de invertir principalmente, y lo decía mi compañero en la sección anterior, y siempre ha sido como una normalidad, es muy importante tener ahí muy claro el panorama de la inversión que quiero realizar. O sea, si la inversión, o sea, si los recursos que tengo los voy a ocupar en un corto plazo, pues no debería ser correcto invertirlos a largo plazo. ¿Por qué? Porque cuando los vaya a ocupar, el recuperar esos recursos posiblemente me vaya a generar un costo importante y no era como la idea original. Entonces, entre más claro tengamos el panorama y los objetivos de las inversiones, pues así mejor podemos direccionar las mismas, ¿verdad? Este tipo de fondos, en el caso nuestro, se abren con una suma de 25,000 colones en el caso de los colones y $50 en el caso del fondo en dólares. A partir de ahí, los aportes no tienen ningún monto mínimo, ¿verdad? Se puede hacer aportes de cualquier monto en cualquier momento y seguir haciendo crecer la inversión, ¿verdad? Periódicamente. En este caso, digamos, por supuesto que generan un mejor rendimiento que otros productos similares. Una cuenta corriente, por ejemplo, una cuenta de ahorro, prácticamente no generan ningún ingreso ni ninguna rentabilidad, mientras que los fondos de corto plazo que tienen un periodo de plazo similares o disponibilidad de recursos de forma similar, pues también sí generan un rendimiento importante, que ahora vamos a ver más o menos en qué nivel se ubican estos fondos actualmente. Los fondos a la vista generalmente son fondos abiertos, o sea que pueden crecer en forma ilimitada. Y en cuanto al tiempo, también van a estar ahí siempre y cuando haya inversionistas que deseen participar de lo mismo, ¿verdad? El plazo de permanencia mínimo de un fondo de inversión es un día. A partir de un día, los recursos quedan disponibles para ser retirados en cualquier momento. Y como les decía, normalmente se tramita una liquidación un día X y al día siguiente ya quedan depositados los recursos en la cuenta donde la persona haya solicitado que se le depositen, ¿verdad? En ese caso. En el caso de los fondos a la vista, aquí podemos ver el mercado, bueno, los rendimientos que ha generado el mercado con corte al cierre del mes de febrero. En el caso nuestro, el fondo Vista Líquido Colones se ubica, bueno, para el cierre del mes de febrero en una primera posición, digámoslo así, en el mercado, generando una rentabilidad del 6.95%. Y podemos ver que en general los rendimientos de este tipo de fondos han mejorado bastante. Qué sé yo, hace un año y medio, o al cierre, digamos, del 2020, estos fondos rentaban tal vez ahí tasas del 2%. Ahora, con los incrementos de las tasas de política monetaria y todos los movimientos que se han dado en las tasas en el mercado, pues se han vuelto atractivos y han estado generando rentabilidades que, por ejemplo, en este caso, en el caso nuestro particular,
estamos cercanos a un 7%, ¿verdad? Para una inversión que está a la vista y que está totalmente disponible para ser utilizada en cualquier momento. Adelante. Aquí podemos ver, bueno, en la gráfica de la izquierda, el rendimiento, la línea roja representa el rendimiento de nuestro fondo a la vista en colones. Desde el año pasado, prácticamente, principios de este año, hemos superado los rendimientos promedios del mercado, que sería la línea gris o azulita que se ve por ahí. El rendimiento promedio del mercado se ubica en 5.91 y nosotros estamos prácticamente un punto por encima de ese rendimiento promedio del mercado, ¿verdad? Con inversiones detalladas bueno, como podemos ver en el gráfico de la derecha, en pocos instrumentos y bastante seguros, la verdad, pero que serían de una distribución de un 55% en instrumentos de gobierno, 9.77% en instrumentos del Banco Popular, un 7.72% en títulos de Mutual Alajuela, de ahorro y préstamo, y un 27% en efectivo. Tal vez ahí lo importante es destacar que, bueno, tal vez el efectivo se ve un poco alto, pero el efectivo, recordemos que son fondos a la vista, donde diariamente se pueden mover, ¿verdad? Donde diariamente la gente puede gestionar retiros. Y entonces por eso disponemos de algunos niveles importantes de liquidez para poder atender las salidas de los clientes del fondo, ¿verdad? El fondo en dólares, también administrado por Acobo, a la vista. También para el cierre del mes de febrero nos ubicamos en una muy buena posición, nos ubicamos con un 3.54% de rentabilidad en una primera posición a nivel de mercado. Al igual que los fondos en colones, los rendimientos de este tipo de fondos van creciendo, han crecido en forma importante en los últimos meses. Y bueno, desde hace un año y medio que rentaban menos de un 1%, ahora estamos prácticamente rondando ahí rendimientos del 3,5%, casi 4%, ¿verdad? En este caso. Adelante, por favor. Igualmente, podemos ahí ver en la gráfica de la izquierda el comparativo del mercado. El promedio del mercado se ubica en un 2.64, nosotros estamos con prácticamente un punto también por encima, en un 3.54, y la composición de la cartera de este fondo básicamente tiene un 87, casi un 88% en inversiones de gobierno. Tenemos por ahí algunos tesoros del gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Que nos dan mucha seguridad a ambas inversiones y sobre todo también bastante liquidez, ¿verdad? En caso de que se requiera pues salir a negociar o vender por alguna salida importante, pues estos instrumentos nos dan suficiente liquidez para rápidamente o ágilmente poder atender los retiros de los clientes. Un 3% al cierre del mes de febrero, había un 3% en inversiones perdón, en efectivo, ¿verdad? En este caso del fondo en dólares. Otro tipo de fondos que administramos por acá en Acobo son los fondos futuros. Estos son fondos de crecimiento y básicamente están orientados a personas que, como decíamos al inicio, en la clasificación de los fondos de crecimiento, lo que deseen hacer es crecer el valor de sus activos con una inversión de mediano o largo plazo. Generalmente son fondos que mantienen una rentabilidad muy atractiva. Si bien es cierto, en el último año o el año anterior estuvieron bastante bajos en cuanto a rentabilidad, bueno, se trata de una coyuntura particular, ¿verdad? El año pasado fue muy complicado, ya lo decía mi compañero en la presentación anterior, la guerra de por medio, la inflación, o sea, una serie de factores que se fueron uniendo para que el mercado se volviera un poco convulso, un poco complicado, y estos fondos se vieran afectados en su rentabilidad. No obstante, lo importante destacar es que son fondos que se han hecho siempre pensando en que sea una inversión a mediano o largo plazo, justamente para evitar el tema de que si en algún momento tienen alguna caída, pues haya tiempo o haya un plazo suficiente para recuperar los rendimientos, ¿verdad? En este caso, lo que tenemos también es un fondo que se puede abrir con una inversión de 25,000 colones, $50, y hacerles aportes en forma adicional, que tampoco tienen ningún monto mínimo, ¿verdad? Y siempre con la idea de hacer crecer
el capital del cliente, ¿verdad? Son fondos abiertos, o sea, igualmente pueden crecer ilimitadamente. Y sobre todo, pues es importante tener claro que en este tipo de fondos, como son fondos pensados a mediano o largo plazo, lo que damos son, o sea, no son como los fondos a la vista donde el cliente puede salir en cualquier momento, sino que aquí le damos opciones de salirse cada 3 meses, ¿verdad? Hay ventanas de salida cada trimestre, donde el cliente se puede salir con todo lo que tenga acumulado sin ninguna penalización. Y en algún momento, si hubiera una necesidad de salirse fuera de la ventana de salida autorizada, pues se puede hacer, pero va a tener un castigo de un 3% en ese caso, una penalización. Y además, pues habrá que esperar ahí algunos días para poder hacer efectivo o alguna liquidación de los activos del fondo y poder retribuir la salida que esté solicitando el cliente. En este caso, digamos, los fondos aquí en las gráficas de la izquierda, podemos visualizar, bueno, el rendimiento de este fondo en los últimos 12 meses se ubicó en un 0,61. Y la gráfica que nos presenta las líneas en la parte inferior de la izquierda, podemos ver la salida. O sea, el fondo antes del año anterior presentaba rentabilidades superiores incluso al 15%, ¿verdad? Normalmente estos fondos pueden andar rentando alrededor de un 12, 13, 15%. Pero el año pasado la caída fue importante en cuanto a los rendimientos, en cuanto al valor de los activos del fondo. Y tal vez destacamos ahí bueno, podemos ver que en la línea roja, a partir de un momento, principalmente que se ubica ahí cerca de finales del año anterior, ya comienzan a mostrar cierta estabilidad. Y en la línea azul podemos ver los movimientos que hacia el final, o ya hacia los meses de enero y febrero, más bien lo que ha tendido es a un incremento con una rentabilidad que se puede ubicar más o menos en este momento cercana a alrededor de un 5 o 6%, pero que muestra esa tendencia que el fondo se va recuperando poco a poco de toda la caída que tuvo el año anterior y que quizá tal vez sería, como decía mi compañero también, un momento oportuno para ir participando en este tipo de fondos cuando está mostrando ya alguna recuperación, una expectativa de recuperación en el mediano o corto plazo, ¿verdad? La concentración de este fondo futuro en colones se ubica, bueno, un 53% en títulos de gobierno, un 21% se ubica en títulos de el ICE, Fuerza y Luz un 17%, acciones de la cervecería Costa Rica un 6%, tenemos una porción de 2% en efectivo y un 1% en una inversión de un título de la nación. Aquí en estos fondos normalmente se maneja poco efectivo, digamos, porque las salidas se dan principalmente concentradas en los periodos de salida, ¿verdad? Que son cada 3 meses. Entonces, normalmente, salvo que sea un momento de salida, vamos a tener poco efectivo o pocas inversiones líquidas y las vamos a ir más bien acomodando o calzando para cuando haya salida masiva de clientes, ¿verdad? O permitida en la ventana de salida. El fondo de crecimiento en dólares tiene un comportamiento similar al que comentamos ahora de los colones. Tiene una rentabilidad del último año de un 1%. Podemos ver igualmente la gráfica en la parte izquierda inferior, el comportamiento que ha tenido el fondo, donde en algún momento la recuperación fue tal que en algún momento, digamos, del mes de diciembre, llegó a generar rentabilidades cercanas hasta de un 30, 40% en algunos momentos. Se ha venido estabilizando, se ha venido normalizando y bueno, en la actualidad podríamos decir que este fondo, la rentabilidad que está generando en promedio puede andar por ahí de un 7, 8%, ¿verdad? Pero igual, estos dos fondos, el problema, digamos, principal es que vienen arrastrando el mal año que tuvimos durante el 2022. En cuanto al rendimiento del último año, ¿verdad? Está incluido ese 2022 y eso pesa un poquito en la rentabilidad que se pueda generar del fondo, pero ya han mostrado alguna recuperación y en este caso el de dólares ha sido bastante importante en algunos momentos, pero la expectativa es que conforme vamos viendo una economía un poquito mejor, una economía que ya empieza a bajar su inflación, que ya las tasas de interés comienzan a acomodarse un poco, todo eso nos va a hacer que estos fondos vayan recuperando terreno y recuperando los daños que sufrieron con las caídas del año anterior. La concentración igualmente de este fondo en títulos 62% principalmente, ¿verdad? O mayoritariamente en títulos de gobierno.
una porción de un 30% en títulos del ICE, alguna parte en efectivo, unas inversiones externas en títulos de JP Morgan y un título que se tiene por acá de una inversión en un emisor que es Recope, ¿verdad? A nivel local. Eso con base a los fondos de crecimiento, ¿verdad? Y finalmente pasaríamos a ver el Fondo Conexión. El Fondo Conexión es un fondo que se creó recientemente, tiene, bueno, prácticamente acaba de cumplir un año de haberse creado. Es un fondo pensado o ideado para aquellos inversionistas que primero deseen hacer crecer el capital participando en un fondo de mediano o largo plazo y sobre todo que es un fondo que participa en mercados internacionales. O sea, le damos acceso al inversionista a participar en mercados internacionales en una forma sumamente ágil, sumamente económica. Y bueno, en este caso se decidió que era un fondo de tipo accionario, o sea, solo la idea es tener valores de tipo accionario, ¿verdad? Y como decíamos también, en algún otro momento podemos invertir en ETFs, que son fondos que aglutinan valores accionarios, ¿verdad? Y entonces básicamente nos vamos por esa vía. Los ETFs tienen una gran ventaja que como reúnen una serie de acciones en ellos mismos, ya por sí generan diversificación, ¿verdad? Es un fondo, en el caso nuestro, es un fondo que se creó altamente indexado a un índice del mercado norteamericano, que es el S&P 500, es el Standard & Poor's 500. Decía mi compañero en la presentación que acabamos de ver, reúne las acciones de las 500 mejores empresas de los Estados Unidos y bueno, ya por sí solo entonces nos implica una alta diversificación, participar o darle seguimiento a un índice de este tipo, ¿verdad? El fondo se puede abrir con un aporte de $250 y aportes adicionales de $50. La idea igual es un fondo de mediano o largo plazo. La idea de esto es que uno pueda seguir haciendo aportes periódicamente para hacer crecer el capital y seguir acumulando pues, en este tipo de inversiones, ¿verdad? Este fondo igual es un fondo abierto. Las participaciones en todo caso, digamos, cuando se solicita un retiro del fondo, se le puede devolver en cualquier momento, pero se requiere de 10 días hábiles para tramitar el reintegro, ¿verdad? Se solicita el día de hoy y máximo en unos 10 días se le estará reintegrando, depositando los recursos en la cuenta donde se indique, ¿verdad? Igualmente, esto se debe a que el fondo pues trata de mantener la mayor cantidad de recursos invertidos y en caso de la salida del cliente, pues lo que procuramos o lo que tenemos que hacer más bien es salir a liquidar algún activo del fondo para poder reintegrarle los recursos a los inversionistas. No obstante, insisto y recalco en esto, es un fondo pensado en el largo plazo, pensado en una inversión. No sé, nosotros damos un objetivo de unos 3 a 5 años por lo menos para ver ahí una rentabilidad atractiva. En el interín, por supuesto, de ese plazo va a haber altas y bajas, va a haber mucha volatilidad posiblemente, vamos a registrar algunos meses o algunos años muy buenos, algunos años de capa caída, como decimos nosotros, ¿verdad? O sea, entonces, la idea es que en el plazo o en el largo tiempo, el promedio o la rentabilidad promedio que se obtenga, pues sea bastante atractiva. Importante destacar, digamos, que en todos los casos de los fondos que hemos estado mencionando y principalmente o particularmente los que nosotros administramos, son fondos que son autorizados y supervisados por la SUGEVAL, ¿verdad? Que de otra forma no podríamos pues ofrecer el servicio como tal. En este caso. A nivel de resumen, podemos ver, bueno, veíamos ahí que, o hemos tal vez escuchado noticias de que el mercado norteamericano ha tenido caídas muy importantes. El índice que nosotros seguimos, que es el S&P 500, en el último año tuvo una pérdida, digámoslo así, de menos 9.23%. Y nosotros en el caso del Fondo Conexión cerramos con una rentabilidad de menos 7.76 en el último año.
Es decir, si bien es cierto, procuramos tratar de seguir el S&P, que es un índice que es muy representativo del mercado norteamericano y que a la vez es muy fácil de seguir y de visualizar y de estar atento a lo que se mueve, aún así lo hemos superado, digamos, lo hemos superado en el último año, y las pérdidas, digamos, de este fondo no han sido tantas como las que ha generado el mismo índice, ¿verdad? Pero igual, insistimos en que la expectativa de este tipo de fondos son de mediano, largo plazo, y como decía mi compañero en la presentación de economía, la expectativa es que la economía está tendiendo a mejorar, se está tendiendo a estabilizar. Veníamos bastante bien en los meses de enero, febrero, veníamos con una recuperación importante. Lo podemos ver ahí en la gráfica del índice S&P en los meses esos, ¿verdad? Enero 2023, febrero, veíamos que la tendencia ha sido a mejorar, a subir un poquito. Pero bueno, se han vuelto a presentar algunos temas ahí de por medio en el mercado que han hecho que el fondo muestre alguna volatilidad nuevamente y cierre el año con una rentabilidad negativa que, como les digo y destaco, pues igual nos ha ido a nosotros, porque la idea es seguir lo que le pase al S&P, pero de alguna medida con algunos tipos de inversiones que hemos tratado de hacer en otros ETFs, en otros tipos de fondos, hemos mejorado un poquito esa relación con respecto al índice del año anterior, ¿verdad? Lo que comentábamos, este fondo, esta es la distribución de las inversiones, de la cartera de inversiones. Participamos con un ETF que se llama el VOO. Es un fondo, bueno, que está cotizado en la bolsa de Estados Unidos. Y este fondo literalmente lo que busca es replicar el rendimiento del índice S&P 500. Tiene el mismo tipo de acciones, el mismo tipo de empresas, simplemente, o sea, el mismo tipo de concentraciones por sector. O sea, todo lo hace exactamente igual como lo hace el índice, y esa es la razón por la cual logra generar un rendimiento similar a lo que genera el índice. Tal vez es importante, destaquemos acá, el índice como tal no es una cosa que yo puedo ir y comprar. El índice de S&P 500 es un índice, es un dato que me dice por dónde anda el mercado, cómo se están comportando esas 500 empresas, y la forma que tenemos de participar de ese índice es justamente esta, buscar un ETF, un fondo que replique su movimiento, que replique sus inversiones, y de esta forma tenemos el mismo resultado, digamos, de lo que indique el índice de S&P. De este ETF en la cartera tenemos un 72%, un 72.4%, y le agregamos algunos otros como el VIG, que es un fondo que invierte únicamente en acciones de muy alta capitalización en Estados Unidos. O sea, eso significa empresas que valgan más de 5.000 millones de dólares, que estén así cotizadas en el mercado, en la bolsa de valores en Estados Unidos. Y principalmente se basa en aquellas empresas que presentan un buen historial de aumento en los dividendos de año con año. De esta manera, ¿qué nos garantizamos? Que estamos invirtiendo en empresas que por lo general tienen ganancias y que por lo general entonces reparten dividendos año con año, ¿verdad? Que son empresas exitosas y empresas de buenos resultados. En este fondo, perdón, en el VIG tenemos un 18% de participación en la cartera del fondo. Y en los fondos tenemos en el ETF ¿cuál? Este también es un fondo que invierte también en empresas de alta y mediana capitalización, y se enfoca en tres variables principales. O sea, empresas que tengan un buen retorno sobre el capital, o sea, que sean unas empresas rentables, atractivas, que generen ingresos, ganancias, que que hayan generado ganancias año con año en forma estable, y sobre todo que tengan una baja relación, bueno, de deuda, ¿verdad? Que no sean empresas muy endeudadas, porque de esta manera pues igual generan una mejor rentabilidad y un mejor resultado para los inversionistas que participen en estas empresas. Entonces nosotros pues con esos dos fondos, el VIG y el cual, básicamente lo que logramos es potenciar un poquito el fondo nuestro, y esa mejora o esa ganancia que le hemos dado al fondo en el último año, básicamente se basa en que estos fondos nos han dado alguna estabilidad o algún movimiento diferente al S&P que nos ha mejorado el resultado del fondo, y hemos logrado un mejor resultado, ¿verdad? En ese caso del fondo Conexión. Insisto, es un fondo
indicado para aquellas personas que quieren participar o diversificar con inversiones en un mercado como el norteamericano, ¿verdad? Bueno, le damos seguimiento, lo escuchamos en las noticias, lo escuchamos todos los días, ¿verdad? De que el mercado sube, de que la bolsa baja, de que Wall Street, o sea, todo ese mercado tenemos muchísima información y este tipo de fondos nos permiten en una forma, sobre todo ágil, bastante segura, digámoslo así, y sobre todo económica, de participar de ese mercado. Quizás no es lo mismo que yo quisiera ir y comprar una acción de cada una de las 500 empresas que participan en el S&P, porque me implicaría de un costo sumamente elevado, y aparte de eso me genera costos de trasladar recursos para Estados Unidos, de trasladar, de estarle dando seguimiento a 500 empresas, a ver cómo se están comportando, cuando en realidad ya alguien lo hace por mí y lo hace a través de un índice de este tipo, y nosotros pues simplemente hacemos una inversión donde buscamos replicar este tipo de instrumentos, ¿verdad? Que nos ayuden a participar o a ir conociendo cómo funciona una participación en un mercado como tan desarrollado como el mercado norteamericano, ¿verdad? En ese caso. Muchísimas gracias, don Luis. Vamos a ir leyendo y atender la mayor cantidad de preguntas posibles. Tenemos bastantes por medio del espacio habilitado. La primera, más allá, es un comentario de don Fabricio Matarrita, que es sobre la parte de Hacienda, que indica que debería modernizarse y permitir que los impuestos se paguen en dólares. Así no tendrían que estar cambiando las empresas para hacer esto. Bueno, es un comentario de don Fabricio, se lo agradecemos. La siguiente pregunta es para don Luis Alvarado. Dice, la consulta es si Acovo capta nuevos bonos de deuda de Estados Unidos y que con los nuevos ajustes de las tasas de interés. Vamos a ver, nosotros actualmente realizamos una constante revisión de las oportunidades de inversión que se puedan estar generando. Actualmente ya nosotros contamos con diferentes instrumentos, tanto locales como internacionales. Por ejemplo, a nivel internacional trabajamos con bastantes corporativos de Estados Unidos. Por ejemplo, tenemos JP Morgan, Amazon. Tenemos una diversidad importante de instrumentos que ponemos a la disposición de nuestros inversionistas y a diferentes plazos, ¿verdad? Dependiendo un poco de las necesidades de cada uno de los inversionistas. Eso sería. Muchísimas gracias, don Luis. La siguiente, también va para don Luis Alvarado, es el tipo de cambio del dólar al estar tan volátil, ¿es mejor liquidar nuestras inversiones en dólares y adquirir inversiones en colones por las tasas que están actualmente? Vamos a ver, nosotros en general no recomendamos, digamos, el estar especulando mucho con la moneda. Como se ha visto en los últimos meses, hemos pasado de tener tipos de cambio de casi 700 a mediados del año pasado a tener un tipo de cambio de 540, 548, 550. O sea, en realidad nosotros no recomendamos el estar modificando, cambiando la moneda, buscando una mejor tasa de interés. Hay temas estacionales, hay temas particulares que se presentan en la economía que hacen que el tipo de cambio tenga fluctuaciones muy importantes y en general no recomendamos que se esté haciendo este cambio de moneda buscando una tasa más alta en una moneda u otra. Muchísimas gracias. La siguiente consulta va para don Luis Eduardo. ¿Qué es mejor, fondos de inversión o acciones? Pues como decíamos al inicio, lo principal es tener claro el objetivo del inversionista, ¿verdad? ¿Qué es lo que el inversionista, en qué quiere invertir o cuál es el panorama que él tiene con sus recursos? Porque por un lado, si invertimos en acciones, estamos invirtiendo en la empresa como tal, ¿verdad? Estamos comprando una acción de una empresa, tenemos que darle seguimiento a esa empresa, tenemos que normalmente son inversiones de mediano, largo plazo, para ver de la rentabilidad que genere una empresa en ese caso. Y en el caso de los fondos de inversión, pues nos ayuda a que ya, si el horizonte es de corto plazo, pues tenemos un fondo específico para eso. Si el horizonte es de mediano o largo plazo, podemos tener un fondo específico para esos plazos, ¿verdad? Igual, depende también mucho de la cantidad de recursos que tenga el inversionista, ¿verdad? O sea, generalmente si las inversiones son, o sea, el monto que se tiene es poco, al participar de un fondo de inversión, estamos participando de toda la cartera del fondo, ¿verdad? Ya esa cartera presenta alguna diversificación,
De nosotros como profesionales en ese campo le damos seguimiento a todas las inversiones, analizamos los emisores, analizamos una serie de factores y tomamos las mejores decisiones, mientras que en el caso de la persona, pues tendría que, si se decide a participar en una acción de una empresa, y estaría concentrado en esa empresa, ¿verdad? Si esa empresa falla, si esa empresa no crece como se esperaba, va a estar concentrado en ella y ese es el resultado que va a recibir, ¿verdad? Mientras tanto, en el fondo ya tiene una cartera diversificada y dependiendo del monto también, pues podría ser que por el monto no pueda comprar una acción o no pueda participar de una empresa directamente, pero en el fondo sí habría alguna opción, ¿verdad? De que con una inversión a partir de 25,000 colones forme parte de un grupo de inversionistas que son dueños de una cartera ya diversificada y mejor establecida que una sola acción, ¿verdad? Tal vez en ese caso. Muchísimas gracias, don Luis. Las siguientes son varias preguntas, todas relacionadas con el tema de comisiones de administración de parte del fondo. Para contestar esto y aclarar cómo funciona esta comisión, invito a Diana y a Roxana, que son ejecutivas de Acobo Vista. Ellas ven todo el día a día, la apertura y todo, y nos van a explicar cómo es que funciona la comisión de administración dentro del fondo. Muchas gracias, Daniela. Bueno, vamos a ver respecto a las comisiones administrativas. En el Fondo Liquidez Colones, la comisión es de un 1% anualizado. En el Fondo Futuro Colones, de un 1.5%. Fondo Liquidez Dólares de un 0.60% y el Fondo Futuro Dólares de un 1.25%. Y adicional a este, la del Fondo Conexión es de un 2%. Después de esta comisión, no hay ningún otro cobro de comisión adicional y tampoco se cobran los aportes. No hay ninguna comisión por los aportes extraordinarios, que inclusive de hecho estos se pueden programar desde la oficina virtual automáticamente. Y bueno, también respecto a las comisiones o penalidades, nos consultaban respecto a la cuenta, ¿verdad? Si esta por estar en saldo cero o por no realizarse aportes tiene alguna penalidad. No tiene ninguna penalidad. Acá lo importante es que la cuenta no se puede mantener o el fondo no se puede mantener en saldo cero después de 6 meses. Ya adicional a estos 6 meses, pues la cuenta sí se inactiva, pero los aportes son según la periodicidad y a partir de cualquier monto según el cliente ya lo tenga presupuestado. Importante agregar que la comisión de administración les incluyen los impuestos y que los rendimientos que les mostró don Luis Gómez en la exposición ya están netos, ya tienen descontado el cargo por comisión de administración. Además, en su estado de cuenta, cada mes que le llega su correo o bien en nuestra oficina virtual, cuando ya tenga usted su cuenta abierta, va a poder estar consultando sus saldos ya de manera neta y su estado de cuenta ya de manera neta también. Entonces la comisión en realidad es un costo que se vuelve barato para entrar a un mercado de valores, ¿verdad? Excelente, muchísimas gracias a ambas. La siguiente consulta va para don Luis Eduardo. ¿Cuál es la diferencia entre un ETF y un fondo de inversión? Pues son figuras relativamente bastante similares, ¿verdad? En realidad, fondo de inversión es como lo conocemos nosotros acá en nuestra legislación, ¿verdad? O nuestro país. Pero los ETFs justamente son un tipo de fondo, solo que cotizan en una bolsa y como las bolsas norteamericanas, ¿verdad? Pero tienen más o menos la misma operativa, ¿verdad? Forman una cartera diversificada, se componen de una serie de instrumentos en el mismo fondo y justamente, digamos, un ETF, pues de la traducción oficial es un fondo que cotiza en bolsa, ¿verdad? Eso básicamente, pero son instrumentos muy similares, o sea, instrumentos que funcionan más o menos de la misma manera, ¿verdad? Donde van reuniendo una serie de inversiones diversificadas y donde los inversionistas participan comprando acciones o comprando participaciones de ese tipo de fondos, ¿verdad? Muchas gracias. Después tenemos un comentario de don Luis Rojas. Dice, los fondos a la vista se les pueden seguir haciendo aportes para aumentar el fondo. Efectivamente,
A todos los fondos, tanto a la vista, colones dólares, como futuro, colones y dólares, usted puede realizar los aportes que considere necesario o los que esté en capacidad de hacer las veces que usted quiera. No hay aporte mínimo, como bien indicaban las compañeras. Y por medio de la oficina virtual ACOBO, ahora también usted los puede programar. Eso quiere decir que si usted quiere, para ir aumentando su patrimonio, que todas las quincenas se le rebaje X monto, nada más llega, lo programa en la oficina virtual y eso le va a hacer un débito automático de su cuenta para ir aumentando el patrimonio. Con el fondo conexión se puede hacer exactamente igual, solamente que el monto mínimo ahí sí es de $25, pero también lo puede programar y decir, quiero que una vez al mes me rebaje X monto para hacer crecer mi patrimonio. Todo esto sí se puede realizar. Después tenemos una consulta de don Johnny Badilla. ¿Los rendimientos de los fondos a la vista son anuales o por cada mes? Don Luis Eduardo. Vamos a ver, en los fondos a la vista, el rendimiento que nosotros presentamos acá es el rendimiento del último mes. O sea, es el que ha generado durante el transcurso del último mes. Vamos a ver, en este tema de fondos de inversión tal vez es importante aclarar un punto. Decíamos que todos los días se hace un cierre, el fondo cierra todos los días y en el valor de la participación, y define un valor de participación. En ese valor de la participación se registran las ganancias del fondo día a día. Entonces, cuando yo entro y compro una participación del fondo, la compro al precio que esté en ese día. Y conforme vayan transcurriendo los días, en ese valor de participación va a ir acumulando las ganancias. Entonces, ¿cuándo me voy a salir? Posiblemente el valor de participación sea otro. Hagamos un ejemplo muy rápido. Cuando yo entro al fondo, el valor de la participación es 1, un colón, por decir algo. Y al día siguiente va a ganar un 1.05, 1.10 y va a ir subiendo. Y al mes, cuando yo me quiero ir, el valor de la participación está en 1.50. Entonces, cuando yo pido la redención de esa participación que yo tenía, me la van a pagar a 1.50. En ese caso, podríamos decir que el fondo se ganó 50 centavos por cada participación. Eso representa bueno, a nivel ahí de rentabilidad, una rentabilidad del 50% para esa inversión. Pero depende, esa inversión o el rendimiento depende del momento en que uno entre y el momento en que uno salga. O sea, si el valor de cuando yo entro, compro la participación a un valor y cuando salgo, me la pagan al valor que esté vigente en ese momento. Y ahí puedo calcular una rentabilidad. El 6.95 que yo les mostraba ahí en el caso de los colones, digamos, si algún inversionista hubiera entrado desde el 1 de febrero hasta el 28 o en el último mes, si hubiera estado todo ese mes, hubiera obtenido esa rentabilidad. Si entró a los 15 días, podría ser que sea una rentabilidad superior o inferior, depende de cómo esté el valor de participación. Esa es una referencia más o menos para ver el comportamiento del fondo y por dónde más o menos puedan dar la ganancia que yo voy a tener, ¿verdad? Pero lo importante es que en el valor de la participación es donde se va a ir registrando día con día las ganancias que va a ir generando el fondo o las pérdidas, decíamos, ¿verdad? También, o sea, eventualmente si el fondo tiene pérdida, entonces cuando yo entré, el valor de participación era 1, pero si no tuvo ganancias, sino más bien tuvo pérdidas al día siguiente, entonces al día siguiente puede que valga 0.90. Y entonces si yo me salgo en ese momento, me voy a 0.90. Por eso es importante como tener esa idea o ese objetivo de que son fondos de mediano o largo plazo, para que en el plazo que esté estipulado, porque así está concebido el fondo, él vaya generando rentabilidades positivas, ¿verdad? Y uno puede ir dándole seguimiento al comportamiento del fondo a partir del valor de la participación, principalmente, y calculando un rendimiento que lo que nos va a permitir es comparar más o menos qué es lo que estoy recibiendo, por dónde pueden dar el promedio, pero lo importante es el valor de la participación en los casos de los fondos de inversión. Y mientras que el valor de la participación vaya creciendo día con día, eso significa que voy ganando. Si en algún momento el valor de la participación se devuelve o resta, eso significa que estoy perdiendo, ¿verdad? Pero lo importante es darle seguimiento a eso y la rentabilidad es un promedio, una referencia de lo que podría haber pasado si hubiera estado en el último mes completo en el caso del fondo de inversión. Muchas gracias, don Luis. Por acá nos consulta que dónde se puede ver los rendimientos de los fondos de inversión. Todos los rendimientos de los fondos de inversión de un año hacia atrás
los puede ver en la página www.acobo.com. Cada fondo tiene un botón, una pestaña, y dentro de cada fondo, en la parte inferior, hay un botón que se llama rendimientos. Ahí es donde lo puede revisar. Después, por acá tenemos, si quisiera hacer un fondo futuro a un plazo de más o menos año y medio, ¿qué moneda se recomienda en este momento? Colores. Pues de ahí básicamente, insisto, dependería mucho del inversionista, ¿verdad? O sea, en colones normalmente las inversiones en colones, por ser la moneda local, la moneda nuestra, la moneda de nuestro país, normalmente tienen un premio. Es más rentable invertir en colones que invertir en dólares, normalmente. Por otro lado, hay gente que le gusta tener dólares por el tema del tipo de cambio, ¿verdad? Que puede subir, que pueden ganar adicionalmente a la rentabilidad que le genere el fondo, una rentabilidad adicional por el tipo de cambio. Pero me parece que básicamente iría por el gusto del inversionista, ¿verdad? Si quiere tener lo que uno llama una moneda fuerte, como el dólar, y tener inversiones en dólares, o tener en colones, que va a ser más rentable desde el punto de vista tasa de interés, ¿verdad? O rentabilidad, pero es una moneda que los colones no se mueven, mientras que el tipo de cambio en los dólares sí cambia, ¿verdad? Ya eso es una decisión, me parece que meramente del inversionista, simplemente teniendo en cuenta también eso, ¿verdad? Que en colones generalmente mantiene un premio por invertir en esa moneda de colones, ¿verdad? Muchas gracias, don Luis. Acá hay otra pregunta del tema de mantenimiento. Como bien indicó mi compañera Diana, no, nosotros solamente cobramos la comisión, que de hecho aquí abro el micrófono de nuevo para Diana y para Roxana. Nos consultan que si la comisión es mensual. Si pueden aclarar, por favor. Si gustan, contesto yo esa pregunta. Recordemos, cuando yo les comentaba ahí en el tema del valor de participación, que diariamente se hace un cierre del fondo de inversión, ¿verdad? Para determinar el valor de participación. En ese cierre lo que incluye es básicamente así, a grandes rasgos y en materia muy entendible, se revisa qué fue lo que se ganó el fondo en el día, se cobra la comisión, ¿verdad? De esas ganancias que generó el fondo, se cobra la comisión. Veámoslo así, del 100% de las ganancias que tuvo el fondo, yo le voy a restar un 2%, ¿verdad? El 2% es la comisión que yo le cobro, o el 1%, o el 1%, o el 1,5%, o bueno, el porcentaje de comisión, y el restante 98 o 99% de las ganancias se va a distribuir entre todos los inversionistas, ¿verdad? Entonces, el cálculo de la comisión se registra diariamente, también conforme se registra el cierre contable o el cierre para estimar el valor de participación. De esta manera, lo que ocurre es que entonces el valor de participación con que cierra el día, como decía mi compañera Roxana y Diana, es un rendimiento ya neto, ¿verdad? Ya está registrada la comisión de administración, ya se han registrado los impuestos de las inversiones, ya todos los cargos o los costos se han registrado, y lo que queda es totalmente disponible o neto para el cliente como utilidad de ese día, ¿verdad? En ese caso. Don Eduardo Rivas nos consulta, ¿se puede invertir en más de un fondo? Por ejemplo, tener una inversión a corto y otra a largo plazo. Por supuesto, don Eduardo, eso es un tema que usted lo puede ver con su asesor. Usted puede abrir una cuenta en cada uno de los fondos de inversión dependiendo de sus objetivos. Puede tener una cuenta en dólares, puede tener otra en colones en corto plazo, puede tener una en conexión que es a largo plazo, y también puede tener en fondo futuro que es corto y mediano. Eso va a depender de pues, su capacidad como ahorrante, más bien también, y de cuáles son sus objetivos para ese dinero. Aquí, don Luis, un asistente nos consulta, ¿por qué no invertir directamente en el S&P y no a través de un ETF? Y sí, tal vez ahí, bueno, vamos a ver, es importante destacar que en el S&P es solamente un índice, ¿verdad? Es un indicador, un índice que hace el mercado para ver el movimiento o el resultado que puede ir teniendo la bolsa, en ese caso. Entonces, no se puede invertir directamente en el índice, por eso se han creado los ETFs, que son los que recrean esos índices, hacen las mismas inversiones que el índice para poderlo vender de alguna manera, ¿verdad? Entonces, es importante destacar eso. El índice como tal es simplemente eso, es una referencia
una referencia que nos dice cómo se han comportado las 500 empresas cada día en el mercado norteamericano, ¿verdad? Que suben, que bajan, que unas ganan, que otras pierden, que hay sectores que se favorecen en algún momento. Entonces nos da esa idea o esa guía de por dónde anda el mercado norteamericano y a través de un ETF es donde hacemos el seguimiento, ¿verdad? De ese índice como tal. Muchísimas gracias, don Luis. Por acá también nos consultan, tenemos varias consultas sobre cómo abrir una cuenta en los fondos de inversión. Existen varias opciones bastante sencillas. En el Grupo Financiero Cobo se lo facilitamos. Lo primero es, bueno, puede ponerse en contacto con uno de nuestros ejecutivos. El día de hoy nos acompaña Roxana y Diana. Ambas son ejecutivas de fondos de inversión y le pueden dar toda esta asesoría hasta determinar con usted en qué fondo es que le conviene más, porque esto es una decisión sumamente personal, ¿verdad? Si va a ser a corto plazo, si va a ser a mediano plazo, si va a ser a largo plazo y la moneda. Después, tenemos el proceso de apertura de cuenta simplificada, de inversión simplificada, que está en la página web. También es un cuadrito que usted nada más le da clic, va llenando un formulario y eso también le hace la solicitud de apertura de cuentas. Si ya usted ha conversado con una de las chicas, pues ella lo sigue atendiendo y si no, también se le va a asignar ahí uno de los ejecutivos para que puedan hacerlo. También por acá nos preguntan que dónde se puede ver los estados de cuenta o que si nosotros mandamos estados de cuenta. Efectivamente, todas las cuentas de inversión, tanto en fondos o si tienen también productos en bolsa, que en este caso, se mandan mensualmente al correo electrónico que está registrado con nosotros. Entonces, todos los meses se manda este estado de cuenta. Adicional, también usted puede ingresar a la oficina virtual y verlo. Siempre está disponible para pues todo lo que son nuestros clientes. Aquí también tenemos otra consulta de qué forma podemos los inversionistas dar seguimiento al comportamiento de los rendimientos. Como bien le digo, bueno, por medio de la oficina virtual y nosotros también a todos nuestros inversionistas, y no solo inversionistas, sino de concepto general, todas las semanas nosotros publicamos un boletín con el comportamiento de los fondos. Eso es muy importante, como decía don Luis, parte de la información y esta asesoría, que todas las personas sepan cómo está el mercado y cómo se están comportando. Es parte de los servicios que brindamos en el Grupo Financiero Cobo. Y don Alan Rojas, a los panelistas, ¿cómo consideran que los recientes acontecimientos del sistema bancario estadounidense pueden afectar las metas de inflación y el pleno empleo de la Fed? ¿Cuántos bancos más podrían estar en problemas de liquidez por adquirir estos bonos? Y si esto va a tener algún impacto en Costa Rica o en los títulos valores. Tal vez don Luis Alvarado nos pueda aclarar un poquito de esto. Sí, claro. Vamos a ver. Ya de hecho la SUGEF salió acá en Costa Rica diciendo que sentían que el impacto que podía tener el tema de esta incertidumbre que se está dando en el sector financiero en Estados Unidos iba a tener poco impacto en Costa Rica. Entonces me parece que en términos del impacto hacia nosotros va a ser limitado. ¿Qué va a significar esto, digamos, a nivel de Estados Unidos? Posiblemente la línea que traía la Reserva Federal de incrementar de una forma más agresiva las tasas de interés para sus siguientes reuniones se va a ver un poquito limitada. Ya, digamos, en las últimas semanas los mercados habían casi que adaptado la idea de que se iba a subir posiblemente la tasa en 0.75, 0.50. Luego todo el tema que se ha dado con los diferentes bancos en Estados Unidos, pareciera que la Reserva Federal, si bien es cierto, no va a quitar su pie del acelerador en términos de tasas de interés, posiblemente estos incrementos sean únicamente de 0.25 para la reunión que tienen ahora el 21 de marzo. Y se espera que para las siguientes reuniones, en alguna medida, trate de seguir muy de cerca todo el tema bancario, financiero, del sector financiero en Estados Unidos. Decirles cuántos bancos más van a estar en problemas, eso es un poco complicado, ¿verdad? En términos de regulación, desde el 2008 a la fecha se han hecho una serie de mejoras para que los bancos en general no tengan este tipo de episodios donde se ven limitados su posibilidad de seguir trabajando, de seguirle dando el servicio a los diferentes clientes. Yo en lo particular creo que se ha hecho todo un trabajo, digamos, en términos de regulación para que estos temas no se presenten más. Y creo que el tema de las tasas de interés y esta limitación en cuanto al crecimiento de las tasas de interés para las próximas reuniones le va a dar aire al sistema financiero en general en Estados Unidos
para que no se den más, digamos, más temas bancarios. Es importante también aclarar que estos bancos que tuvieron estos problemas en particular, digamos, hay que analizarlos caso por caso, ¿verdad? No son bancos, digamos, no es un tema sistémico que se esté dando en este momento. Entonces creo que el decirles cuáles pueden ser o cuántos bancos más podrían tener problemas es un poco difícil, pero uno lo que siente es que en general se han tomado las medidas necesarias para que esta situación se vaya diluyendo a lo largo de las próximas semanas. Muchísimas gracias, don Luis. Tenemos otra consulta de cómo puedo realizar aportes a mi fondo. Bueno, primero, y también cómo abrir la cuenta. Una vez que ustedes abren su cuenta de inversión en el Grupo Financiero Acovo, van a tener acceso a la oficina virtual. En la oficina virtual están todas estas funciones que le van a permitir o hacer inversiones de forma manual, que usted programa, digamos, en la pestaña de inversiones. Usted escoge y programa, ¿verdad?, su cuenta de la cual quiere debitar dinero y la puede hacer de forma manual. Y también hay otro botón adicional que es inversiones automáticas, que es el que les mencionaba anteriormente, que uno puede programarla, sea mensual, quincenal, semanal, como usted quiera, y en los fondos que usted quiera. Ambas pestañas están en la oficina virtual, a la cual tendría acceso una vez que abra la cuenta en el Grupo Financiero Acovo. Doña Lizeth Vargas nos consulta que dónde se ve el valor de participación del fondo. Toda esa información está en la página web y en los prospectos del fondo de inversión. Y tenemos ya para cerrar, más allá un tema de comentario, todavía nos siguen consultando un poco sobre el tema de comisiones. Efectivamente, sí, aquí la última pregunta que tenemos es que si se cobra una comisión por estar en el fondo, y sí, la atendimos un poquito antes, se cobra una comisión de administración que varía dependiendo del tipo de fondo y es anualizada, según nos dijeron las chicas ahora, también es de base anualizada. Entonces, si no hay ninguna otra consulta, les agradecemos de verdad la compañía el día de hoy. Creo que fue un espacio bastante provechoso. De paso, los invito a escribir y realizar sus consultas. Si ya tienen, por ejemplo, muchos de los que están acá ya tienen los contactos de Diana y de Roxana. Ellas les pueden atender perfectamente. Y si no, les dejo los contactos institucionales del Grupo Financiero Acovo. Nos pueden escribir al info@acovo.com. También nos pueden escribir al WhatsApp 8420-8000 y también por medio de cualquier red social, Facebook, Instagram, LinkedIn, que aparecemos como Grupo Financiero Acovo. Ahí con todo el gusto atenderemos sus consultas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que tengan una maravillosa tarde y nos vemos pronto.